El vapor de agua a presión, por lo tanto, hace girar los alaves de la turbina, generando energía mecánica. A su vez, el eje que une los tres cuerpos de la turbina, de alta, media y baja presión, hace girar al mismo tiempo a un alternador unido a ella, produciendo así energía eléctrica. Esta es vertida a la red de transporte a alta tensión mediante la acción de un transformador. Por su parte, el vapor debilita ya su presión. Es enviado a unos condensadores. Allí es enfriado y convertido de nuevo en agua. Esta es conducida otra vez a los tubos que tapizan las paredes de la caldera, con lo cual el ciclo productivo puede volver a iniciarse. Reseña histórica. La primera planta termoeléctrica nace en Nueva York en 1882, construida con la primera estación generadora inventada por Edison. El principio de funcionamiento de una planta térmica se basa en el intercambio de energía calórica en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Las primeras plantas que se construyeron eran máquinas de vapor a pistón, similares en su funcionamiento a una locomotora, y que movían al generador. Una de estas se conserva todavía en la escuela Otto Cruz, y se pone en funcionamiento una vez al año. Luego se reemplazó por una turbina de vapor, con la que se calienta agua en una caldera que produce vapor a presión, el cual se aplica sobre los alaves de la turbina y que convierte en energía potencial, presión, en energía cinética que acciona al generador. Fuente de energía utilizada y sus características. Estas plantas generan energía eléctrica a partir de la combustión de carbón, fuel oil, o gas en una caldera diseñada al efecto, y emplean la tradicional turbina de vapor y una turbina de gas que aprovecha la energía de los gases de escape de la combustión. Con ello se consiguen rendimientos termoeléctricos del orden del 55%, muy superior al de las plantas convencionales. La ventaja que tiene el gas como sustituto del carbón es que elimina los parques de almacenamiento, las instalaciones de secado y molienda. La evacuación de escorias aumenta la vida de las calderas por la ausencia de incrustaciones y corrosiones y facilita considerablemente el control de la combustión. Cuando sustituye el fuel oil permite suprimir los dispositivos de almacenamiento, las instalaciones de bombeo, el consumo de vapor para el calentamiento de depósitos, tuberías e inyección en los mecheros de combustión. Descripción detallada de las partes de la planta y su funcionamiento. El funcionamiento de todas las plantas térmicas o termoeléctricas es semejante. El combustible se almacena en parques o depósitos adyacentes, desde donde se suministra a la planta, pasando a la caldera en la que se provoca la combustión. Esta se emplea para calentar el agua que se encuentra en las calderas y producir el vapor. Esta es una alta presión, hace girar a los alaves de la turbina, cuyo eje rotor gira solidariamente con un generador que produce la energía eléctrica. Esta energía se transporta mediante líneas de alta tensión a los centros de consumo. Por su parte, el vapor es enfriado en un condensador y convertido otra vez en agua, que vuelve a los tubos de la caldera comenzando de nuevo el ciclo. El agua en circulación que refrigera el condensador expulsa el calor extraído a la atmósfera a través de las torres de refrigeración, grandes estructuras que identifican estas plantas. Parte del calor extraído pasa a un río próximo, lago o el mar. Los torres de refrigeración son enormes, cilindros contraídos a media altura, hiperboloides, que emiten constantemente vapor de agua, que se forma durante el ciclo, no contaminante, a la atmósfera. Para minimizar los efectos contaminantes de la combustión sobre el entorno, las plantas disponen de una chimenea de gran altura, llegan hasta los 300 metros, y de uno de los precipitadores que retienen las cenizas y otros volátiles de la combustión. La ceniza se recupera para su aprovechamiento en procesos de metalurgia y en el campo de la construcción donde se mezclan con el cemento. Y a continuación vemos un esquema del funcionamiento de la planta termoeléctrica clásica, con cada una de sus partes y sus funcionamientos. El funcionamiento de una planta termoeléctrica de carbón, como lo representa en la figura, es la siguiente. El combustible está almacenado en los parques adyacentes de la planta, desde donde mediante cintas transportadoras es conducido al molino. Para ser triturado, una vez pulverizado, se inyecta mezclado con el aire caliente a presión en la caldera para su combustión. Dentro de la caldera se produce el vapor que acciona los alaves de los cuerpos de las turbinas de alta presión, media presión y baja presión, haciendo girar el rotor de la turbina que se mueve solidariamente con el rotor del generador.
donde se produce energía eléctrica, la cual se transporta mediante líneas de transporte a alta tensión a los centros de consumo. Después de accionar las turbinas, el vapor pasa a la fase líquida en el condensador. El agua obtenida por la condensación del vapor se somete a diversas etapas de calentamiento y se inyecta de nuevo en la caldera en las condiciones de presión y temperatura más adecuadas para obtener el máximo rendimiento del ciclo. En el sistema de agua de circulación que refrigera el condensador puede operarse en un circuito cerrado, trasladando el calor extraído del condensador a la atmósfera mediante torres de refrigeración, o descargando dicho calor directamente al mar o al río. Para minimizar los efectos de la combustión de carbón sobre el medio ambiente, la planta posee una chimenea de gran altura, hay de más de 300 metros, que dispersa los contaminantes en las capas altas de la atmósfera y precipitadores, que retienen buena parte de los mismos en el interior de la propia planta. Impacto medioambiental. Estas plantas suelen presentarse como tecnologías limpias debido a la reducción de las emisiones de contaminantes que en ellas se consiguen. Se alude en primer término al vertido casi nulo de dióxido de azufre, SO2, debido a que este es un elemento prácticamente inexistente en el gas natural. Se insiste mucho en las reducciones que comportaba de las emisiones de dióxido de carbono, CO2, por kilowatt hora producido, con el consiguiente alivio del efecto invernadero. Hay que señalar que en nuestro país ya se superó en el año 1999 los límites fijados para el 2010 por el compromiso firmado en el Kioto de emisión de gases de invernadero, y que la producción de electricidad ha sido uno de los responsables de este crecimiento. Este crecimiento desbocado se ha debido en una buena medida a la fuerte reducción de los precios de la electricidad. El único problema ha sido el aumento considerable de los impactos ambientales y por supuesto de las emisiones de CO2. Por ello, aunque se produjera un proceso de sustitución acelerada de centrales de carbón por grupos de gas en ciclo combinado, el crecimiento de la demanda pasa y predeciblemente futura superaría el efecto combinado de mejora de la eficiencia y sustitución de combustible. Las emisiones no se contienen, no deben ignorarse tampoco por su contribución al cambio climático. Las fugas accidentales de metano CH4, componente casi exclusivo del gas natural, cuyo potencial de calentamiento a 20 años es 56 veces mayor que el de una cantidad igual de CO2. Según el IPCC, Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, la tasa de aumento anual de este gas es del 0.6% y es responsable aproximadamente del 16% del calentamiento terrestre actual. Comentar que existe una contradicción en las prevenciones de reducir las emisiones de CH4 en un casi 24% en el 2010 con respecto a 1990, como preveía el Consejo Nacional del Clima, con la línea de aumentar mucho la red de gasoductos en nuestro país. Un balance similar ofrece las emisiones de óxido de nitrógeno, NOx. Estas sustancias son componentes de las llamadas lluvias ácidas y se producen por una reacción directa del nitrógeno y el oxígeno del aire al elevarse la temperatura. Una planta de aproximadamente 1000 megawatts que funcione unas 6000 horas equivalentes al año emitirá del orden de 2100 TM. Estas sustancias son también precursores de la formación de ozono troposférico, un peligro contaminante que está alcanzando valores alarmantes en la atmósfera. En bastantes de estos sitios se están superando los límites establecidos cuando las condiciones meteorológicas facilitan su formación, elevada insolación y temperatura. No es nada aventurado suponer que el caudal de emisión que representa la planta agravará de forma significativa el fenómeno hasta convertirlo en un problema grave, difícil o imposible controlarlo. Se provocan con ellos daños significativos sobre la salud a quienes allí habitan. Un problema que deben enfrentar estas plantas son sus necesidades de refrigeración. Como quedó dicho más arriba, necesitan evacuar aproximadamente el 45% de su potencia térmica total. Las técnicas convencionales son dos: circuito abierto y torres húmedas. En la primera se necesitan emplear ingentes cantidades de agua que se devuelvan
al medio después de sufrir un salto térmico significativo.